¡Bienvenido! Muchas gracias, no, el placer es mío. Muy buenos días a todas las casas, de verdad que sí. Feliz de estar acá y bueno, agradecerte por la invitación a compartir con todos los televidentes. Claro que sí, Giovanni. Oye, a ver, platícame un poquito porque tú inicias tu carrera cuando tienes apenas 10 años de edad. Sí, muy eso joven. es culpa de mi abuela. Mi abuela quería que su nieto fuera artista y ella me lleva, a escondida de mis padres, me lleva a audicionar a este programa que se transmitía en ese entonces en Chile, el Gran Sábado Gigante, y tuve la oportunidad de estar ahí 2 años, una carrera maravillosa, una experiencia maravillosa, junto a don Francisco ahí, pero ya era chiquitito, 10 años, pero fue una linda escuela. Y además, me imagino que además tu abuela hoy en día de estar súper orgullosa de que logró su cometido. Desde el cielo me acompaña y me guía en esta aventura musical. Y la verdad es que siempre, Lilian, mi carrera ha tenido esa forma de un poco indicando el camino. Tuve la oportunidad, te cuento, de ser coro también de una gran cantante chilena como es la señora Miriam Hernández. Estuve en un Big Brother, en un reality show también que me dio mucha popularidad en mi país, Chile, tocando las estrellas. Y de ahí nace la idea de explorar por la música y fue cuando así grabo mi primer disco hace 10 años atrás y han pasado 10 años de esta carrera maravillosa que gracias a Dios he podido compartir con México. Y hoy en día prácticamente radicas aquí en la Ciudad de México. Radico en México, también viajo mucho a Centroamérica, tengo la oportunidad de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, tener mucha popularidad gracias a Dios y hacer una carrera meteórica. He tenido también la suerte, Lilian, de tener mucho contacto con México en el interior, he estado en Oaxaca, Monterrey, Guadalajara, en fin, muchas ciudades que me han dado mucho cariño y mucho respaldo a este disco y a mi carrera. Y ahorita estás promocionando este disco, 10 ¿no? años junto a ti, muy orgulloso, muy contento, porque es un disco recopilatorio de 15 canciones que marcan mi carrera discográfica y además, Lilian, que está físicamente en todas las disquerías de México, ustedes los pueden adquirir, así que ya estoy muy contento. Perfecto, y ahorita, ¿qué nos vas a cantar? Ahora voy a cantar Junto a ti, que es la primera canción que yo lanzo en México en el año 2006, pero ahora en una nueva versión del autor y compositor chileno Pablo Castro y dedicártela a ti y a todas las televidentes, por supuesto, que están ahí en las casas. Perfecto. Pues, muchas adelante. gracias, Lili. Porque junto a ti conocí el amor, porque junto a ti ya no sé de lágrimas. Quiero darte mi corazón, porque estuve sumido en el dolor. Junto a ti pude dar vuelta a la página. Quiero darte mi corazón. Junto a ti quiero ver pasar el tiempo. Quiero ser tu amante, quiero ser tu amigo. Quiero darte todo lo que no has tenido. Abrigar tus noches cuando tengas frío y que esté tu sueño para siempre junto al mío. Porque junto a ti ya no hay soledad. He vuelto a ser agradecido de la vida. Quiero darte mi corazón. Tú iluminaste mi triste oscuridad cuando yo no encontraba la salida. Quiero darte mi corazón. Junto a ti quiero ver pasar el tiempo. Quiero ser tu amante, quiero ser tu amigo. Quiero darte todo lo que no has tenido. Abrigar tus noches cuando tengas frío y que esté tu sueño para siempre junto al mío. Quiero ser la lluvia que corre por tu cara. Quiero ser el aire que llega a tu ventana.
Giovanni, puedo Muchas apostar a gracias. que han sido muchas quienes han dicho que quieren estar junto a ti. Junto a ti. No, una canción para mí muy especial, porque con esta canción en cierta forma fue la llave para llegar a este país, para abrirme paso. He tenido experiencias maravillosas, Lilian, acá en México, como por ejemplo haber cantado en el Zócalo en el 2008, una experiencia, imagínate, el primer chileno además solista que canta en el Zócalo de México. Increíble. Recibí reconocimiento. Este año estuve en Galería Plaza de las Estrellas, recibí el reconocimiento Luminaria de Oro por mis 10 años de carrera. Y así, México me ha dado una sorpresa tras otra y la verdad es que muy feliz y muy agradecido de este país. Ay, perfecto. Pues sí, la verdad es que es un país muy rico. ¿Dónde te podemos nosotros escuchar futuras presentaciones? Bueno, voy a estar ahora, me voy a una gira nuevamente en Centroamérica, me voy a estar en Guatemala, voy a ir a Costa Rica y Honduras, que no he tenido la oportunidad. Y principalmente, bueno, a través de las redes sociales también siempre estoy informando de todas mis actividades. En Facebook, Giovanni, se escribe Falchetti, Giovanni Falchetti, pero se pronuncia Falchetti. Tal cual como sale ahí en pantalla, me buscan en las redes sociales y yo siempre estoy en contacto con los seguidores. Cuando me escriben trato de responder y darme el tiempo también de responder. Así que nada, muy amable y muy agradecido. Muchísimas gracias a ti, Giovanni, por estar con nosotros, porque ahora nosotros vamos a la cocina con Juan. que nos ¡Qué tiene rico!